buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Hoy estamos terminando la serie 2 de nuestro material, que es con una vida de compromiso. Nuestro tema de este día es comprometidos con su misión. Vamos a orar para pedir dirección al Señor, ayuda del Espíritu Santo en la exposición de su palabra esta mañana. Querido Dios, te agradecemos por tus misericordias, por tu bondad, por tu amor. Y Señor, especialmente porque tú nos has dado la oportunidad de ser hijos tuyos, porque tú nos has salvado, Señor. Gracias por utilizar esa persona que nos habló del Evangelio para que nosotros pudiéramos creer, Señor, con ayuda del Espíritu Santo, convencernos de pecado y que pudiéramos reconocerte a ti como Salvador y Señor de nuestras vidas. Te agradecemos y te pedimos que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra, que tu palabra sea clara, pero también que nosotros tomemos un compromiso, Señor, para cumplir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este día vamos a hablar sobre la misión. Entonces, ¿cuál es la misión que Dios nos ha dado? Voy a comenzar con la pregunta. ¿Quién le presentó el Evangelio a usted? Cada uno tenemos una historia. ¿Cómo fue que llegamos a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que nos hicimos cristianos? Yo personalmente estaba en la casa pastoral porque mi familia vivía allí con el pastor, entonces iba a la escuela dominical todo el tiempo, estaba creciendo en la casa de Dios con todos los cristianos. Pero hubo una misionera que llegó a dar una escuela dominical y que nos habló. Yo era niña todavía, estaba como de unos 7 años, 7, 8 años, cuando esa misionera llegó y nos explicó en la clase dominical que el hecho de estar en la iglesia, de crecer con los cristianos, de oír escuela dominical, oír la Biblia, saber cantos y todo eso, eso no significaba que éramos cristianos y que si nos moríamos íbamos a ir al infierno porque necesitábamos hacer una decisión personal. Entonces allí el Espíritu Santo me tocó y me hizo ver de que aunque yo estaba viviendo en la iglesia y creciendo con cristianos, yo no era hija de Dios y que tenía que creer en Él, tenía que hacer una decisión personal. Y así fue como yo acepté al Señor ese día y reconocí de que tenía que seguir sus pasos y seguir las ordenanzas de la palabra de Dios. Entonces, cada uno tiene su propia historia. Quizá algunos lo han hecho cuando ya eran grandes, aunque a veces cuando estamos pequeños creemos en el Señor, pero en realidad después hacemos también un compromiso más serio para estar seguros del ministerio que tenemos que realizar en la obra de Dios. Este día vamos a hablar de la misión porque nuestra idea central es que estamos comprometidos a compartir el Evangelio con todo el mundo. Y yo quiero dar la introducción leyendo un poquito de información sobre las misiones mundiales. Una de las cosas que tenemos es que la población mundial, y vamos a ver una estadística de 2014, no tengo la estadística de 2020, pero tengo la estadística de 2014. Dice que en el mundo habían 7.674.611.584 personas. Y luego toda esa gente, la edad media es 29.7 años y la expectativa de vida para la población total de la Tierra es 68 años. Ahora, hay 10 países más poblados. El país más poblado es China, que tiene 1.355 millones de habitantes. Eso era en 2014. Luego en India hay 1.236 millones, Estados Unidos 318 millones, Indonesia 253 millones, Brasil 202 millones, Pakistán 126, Nigeria 176 millones, Bangladesh 166 millones, Rusia 142 millones y Japón 127 millones. Eso es en lo que son los países más poblados. Pero en la población mundial también hay grupos étnicos. ¿Cuántos son en la población mundial? Dice que hay 16.591 grupos étnicos. De esos grupos étnicos hay algunos que no han sido alcanzados. Por lo menos del 2% de la población son evangélicos y total de grupos étnicos no alcanzados son 6.741. El total de la población de los grupos étnicos no alcanzados es
3.11 billones de personas. Y el porcentaje mundial total de los grupos étnicos no alcanzados suman a 42.2% de la población mundial. O sea que es bastante el reto que hay. Ahora, cuando se habla de misiones y se habla de la ventana 1040, ¿qué significa la ventana 1040? La mayoría de los grupos étnicos están situados geográficamente en algunos estudiosos llaman la ventana 1040, que va desde el este de África hacia el oeste de China, entre los grados 10 de latitud al norte del Ecuador hasta los 40 grados al norte. Población total en la ventana 1040 es de 4.89 billones de personas. Pero no todos los grupos étnicos están allí, digamos, en esa ventana 1040. El total de los grupos étnicos en la 1040 son 8.213 grupos étnicos. Pero también hay, del total de grupos étnicos en la 1040, 5.626 grupos étnicos no alcanzados, haciendo un total de 3.02 millones de personas, o sea, el 40% de individuos mundiales, 60% de las etnias no alcanzadas viven en países cerrados a los misioneros de Norteamérica. Más de 1.000 etnias no alcanzadas no están en esta ventana 1040. Esta suma unos 80 billones de individuos. O sea que cuando hablamos de ventana 1040, sí se habla de esa área en el medio del planeta, pero hay etnias que están al sur o que están al norte. Por ejemplo, de la Amazonia en Brasil tiene un montón de grupos étnicos que no han sido alcanzados y esos ya están abajo del Ecuador, entonces no están en la ventana 1040, pero son grupos no alcanzados. ¿Qué es un grupo no alcanzado? Es un grupo, voy a leer algo sobre esto. Dice, Dios hace una promesa increíble en el Salmo 2.8 que dice, pídeme y te daré las naciones como herencia. Entonces podemos orar por las naciones. Ese es un privilegio que tenemos los cristianos de orar por las naciones. Dice que Él nos va a dar las naciones. Para una persona con un corazón para misiones como usted, esto es maravilloso. Pero quizás se le hace algunas preguntas. ¿Cómo pido? ¿Qué naciones? ¿Cómo? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo puedo orar en una forma más inteligente? Bueno, podemos hacer uso de la guía de oración de Comibam o del grupo Josué, o sea, grupos que están trabajando en las misiones y nos que presentan información para ayudarnos en ese sentido. Ahora, ¿qué quiere decir pueblos no alcanzados? Un pueblo es un grupo con una cultura, un idioma y una identidad en común. Un pueblo no alcanzado es uno que no tiene suficientes cristianos para influir efectivamente con el Evangelio a todo el pueblo. Es posible que haya cristianos presentes, pero son muy pocos para impactar a la sociedad de forma efectiva. De manera que el proyecto Josué, cuando está hablando, yo estoy tomando este material del proyecto Josué, existe en un poco de más de 17,000 pueblos o naciones en el mundo. De estos, 7,100 son todavía pueblos, grupos no alcanzados. Entonces, allí hay un gran reto para poder orar por esos grupos o poder orar por los misioneros que están yendo a esos lugares. Hay lugares que todavía no hay presencia de misioneros. Hay etnias donde los gobiernos han prohibido que se les lleve el evangelio porque dice que eso transforma la idiosincrasia del pueblo, entonces no oyen el evangelio de esa manera. Entonces tenemos que, ¿por qué orar por personas no alcanzadas? Bueno, la gran comisión es el mandato de Cristo a su iglesia y ya vamos a leer esa parte donde las escrituras nos manda, ¿verdad? A ir y que tenemos que orar porque Dios ha venido a el evangelio de reconciliación para que las personas crean y sean salvas. Él nos ha dado la gran comisión, ¿verdad? Ahora, sin embargo, solo podemos cumplir ese mandato
con la ayuda de Dios. La oración es una herramienta muy importante para alcanzar a las personas que todavía no han creído en Él. Y dice que en la segunda venida todos los pueblos se levantarán, los que hayan creído en Él. Y en Apocalipsis nos dice que de todo pueblo y nación habrá ya con sus vestiduras blancas alabando al Cordero. O sea que es bien importante que nosotros estemos conscientes de esa gran comisión, de que estemos comprometidos con su misión. Hoy vamos a estudiar en esta lección sobre Romanos. Vamos a estar estudiando sobre Romanos capítulo 10 del 9 al 17. Pero aquí la carta a los Romanos fue Pablo que escribió, ¿verdad?, a la iglesia en Roma. Y de manera bien concienzuda y apasionada, él estaba hablando de las convicciones más profundas de Pablo, ¿verdad?, acerca del Evangelio. Los primeros 11 capítulos él presenta el Evangelio y la obra de Dios para recuperar a los perdidos. Él da una explicación completa sobre qué es el Evangelio, qué es la salvación, qué es la redención, qué es la justificación. Él habla todo sobre el Evangelio, sobre qué son las buenas nuevas, sobre qué predicarle a las personas no alcanzadas, no salvas. Y esos son los primeros 11 capítulos. La segunda parte de la carta a los Romanos, entonces allí habla sobre las obligaciones que deben cumplir todos aquellos que han gozado del poder del Evangelio en su propia vida. O sea que una parte de Romanos es para explicarnos el Evangelio, para que entendamos qué es el Evangelio, y la segunda parte es cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos, qué tenemos que hacer con ese mensaje que ya recibimos, qué es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 9 y 10, el apóstol reconoce que el deseo de su corazón es la salvación a sus hermanos en Israel, pero también a los gentiles. Pero para lograrlo reconoce la necesidad de predicar el Evangelio. Acuérdense que en ese tiempo las dos, digamos, grupos eran los judíos y los gentiles. Entonces Pablo dice, yo quiero que los judíos sean salvos, es mi pueblo, mis raíces, pero yo también quiero que el Evangelio vaya a los gentiles porque yo fui llamado para predicar a los gentiles. Entonces vamos a leer en Romanos 10, 9 y 10. Lean conmigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿cómo le presentarías el Evangelio a una persona no creyente? O sea, nosotros debemos de presentar el Evangelio, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Ahora, todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, un día fuimos confrontados para hacer una confesión de fe, una profesión de fe. Esa respuesta de fe no es que nace de nuestro corazón y es nuestro deseo de andar buscando al Señor y creer en Él, sino que la Biblia nos dice que no, ¿verdad? Que el ser humano dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. O sea que no es porque el hombre, el ser humano anda buscando la respuesta, sino que es Dios quien en su misericordia nos busca. Y dice, estamos perdidos, estamos separados de Dios, somos incapaces de salvarnos, de escucharlo y tenemos rebeldía en nuestro corazón. Dice que somos enemigos de Dios cuando no hemos creído en Él. O sea que nuestra vida está en completo desacuerdo con lo que Dios dice y con lo que dicen sus mandamientos y dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, aunque seamos morales y religiosos, eso no quiere decir que a través de esa moralidad, si no hacemos nada malo y si asistimos a una iglesia, eso nos salva, hermanos. Lo que salva es la sangre de Cristo y que nos libre y que nos limpie y que nosotros hagamos una decisión personal con el Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, tengamos una comunión íntima con Dios. O sea que no solamente es la religión, no solamente es la buena conducta, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, pero yo tengo una buena conducta, no tengo nada de que me pueden acusar de algo malo. El Señor diseñó un plan para salvar a los descendientes de Adán y Eva. Y Él lo puso de esta manera. Y quisiera que leyéramos en Efesios 2, 8 y 9. Dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que Dios preparó ya un plan para salvar a la humanidad y dice que es su gracia y su obra. El plan sostiene que la voluntad de Dios es de que el Padre va a enviar a su Hijo para salvarnos, para pagar el precio de nuestra rebelión. Porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro pago por nuestro pecado es la muerte, pero ¿qué ha hecho Dios? Ha dado un regalo. Y el regalo es mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. O sea que la realidad de nuestra separación de Dios se hizo evidente cuando el Señor vino al mundo, ¿verdad? Y entonces, y él dice que el mundo no le recibió como Mesías, no lo aceptaron. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fue despreciado, los religiosos lo despreciaron, no creyeron en él. Y dice que se suponía que conocían las escrituras y la razón, sabían las profecías, pero no le aceptaron. ¿Y qué dice Romanos 1:11 y 12? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió su plan. Dice que a cabalidad, porque Él envió a Jesús, a su Hijo, a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar y al resucitar al tercer día, entonces mostró su victoria poderosa sobre el pecado, sobre la muerte. Ahora, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es eso, que Cristo mandó a su Hijo a morir en la cruz. Cristo murió y Cristo resucitó y venció la muerte y el pecado. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Como dice Pablo, esa es la palabra de fe que predicamos en Romanos 10:8, la segunda parte. Ahora, una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, esa persona debe de confesar, dice, de manera íntima en su corazón y también públicamente con su boca, dice, para que también tiene que confesar la verdad del Evangelio, tiene que creer, tiene que estar convencido. El Espíritu Santo le tiene que convencer de ese Evangelio, de esas buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz para salvarlo, que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo y que Cristo es la solución, ¿verdad? Para salvarse. Él tiene que confesar, tiene que reconocer que el Señor ha hecho a cabalidad todo, ha tomado su lugar para que ser salvo. Y entonces no es la religión, no es las buenas obras, no es la conducta, es Cristo en la cruz que le salva. Ahora, las personas pueden tener una idea de que Jesús es un profeta, es un Mesías, pero no creerle en su corazón personalmente. O sea, lo tiene como religión, pero tiene que haber una relación personal con el Señor. Tiene que ser el Espíritu Santo lo tiene que convencer de pecado y estar de acuerdo con lo que dice el Evangelio, con la verdad proclamada en el Evangelio y llevarla a su corazón. Una persona que confiesa que Jesús no es solo un profeta, ¿verdad? Sino es un Mesías, sino que es su Señor, su Salvador. Entonces esa persona también tiene que creer que es Dios mismo, Jesús es Dios mismo y que es soberano sobre todas las cosas y que reconoce que Jesús murió en la cruz por él y murió, pero también que resucitó y venció la muerte y entonces esa persona será salva. Ahora, la salvación involucra dos aspectos. Primero, habla de que cuando una persona cree, habla de la justificación, es justificada. Ya habíamos hablado en otras lecciones eso. Ser justificado es que alguien pagó el precio, es que nos es imputada la muerte de Cristo en nuestra vida para limpiarnos de todo pecado. O sea que la obra realizada por Jesucristo en la cruz le es imputada al creyente, como que Él tomó nuestro lugar, a nosotros nos tocaba morir, pero Él tomó nuestro lugar y como que si fuera suya, alcanzando así la justicia requerida para tener comunión con Dios. Ser justificado es ser declarado justo por la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el primer paso a la salvación.
reconocer de que soy salvo porque Cristo murió, tomó mi lugar y entonces yo soy justificada. Luego, el aspecto número 2 es de que el evangelio que hemos creído no lo podemos tener en secreto. Dice que tenemos que confesarlo con la boca, tenemos que confesarlo públicamente para dar testimonio de la fe que hay en nuestro corazón. Vamos a pasarnos al versículo 11 al 13 de Romanos 10. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos se preguntan si el Evangelio es para todos los seres humanos, porque algunas personas dicen, pero la sociedad es pluralista, la sociedad, ¿por qué tenemos que predicarle el Evangelio a toda la gente si cada quien tiene derecho de creer en lo que quiere? Bueno, la palabra de Dios nos habla que compartiremos libremente el Evangelio a todo aquel que quiere oír. No vamos a nadie se le fuerza a creer en Jesucristo con amenazas de ningún modo. El Evangelio se presenta, pero la persona dice, sabemos que el Evangelio podría no ser recibido por algunos, pero queremos ser fieles al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo. El mandato del Señor es un compromiso y una responsabilidad para todos los cristianos. Cuando ya creímos, nosotros no nos podemos quedar con la salvación y no compartirla. El Señor nos llama a ir, a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra área. Quizá tenemos que cruzar la calle para ir a ver al vecino. Quizá tenemos que hacer una llamada a un familiar que no es cristiano. Quizá vamos a mandar una notita, un tratado, una porción de la palabra. Quizá tenemos que publicar algo en el Facebook acerca de la palabra de Dios. Quizá tenemos que enviar un mensaje. Quizá que hay tantas maneras de compartir el Evangelio. Tenemos que salir de nuestra indiferencia y tenemos que oír al lugar o encontrarnos con personas que no han oído el Evangelio. Entonces, ¿dónde estarán esas personas? Allí dice que en todas las naciones del mundo hay personas que no han oído, que hay que ir. Al final de los tiempos se nos presenta de que los que fuimos, si fuimos obedientes el predicar el Evangelio, allí en el cielo, cuando estemos en la boda del Cordero, dice que ¿qué habrá? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. O sea que estará toda nación representada, todos los que recibieron a Cristo en su corazón. El apóstol Pablo nos habla de que la única condición para ser cristiano es creer en el Evangelio, según ya lo vimos, ¿verdad? En Romanos 10, 11, que no habrá nadie que haya puesto su confianza en la persona y la obra de Cristo que sea avergonzada. Dice que no, es lo que estábamos leyendo hoy. El Señor, para el Señor no hay diferencia. Dice que aunque los humanos estamos separados por diferencias que siempre estamos discutiendo, cada pueblo, cada cultura, cada mismo en la misma ciudad, en el mismo país, hay diferencias, ya sea raciales o ya sea ideológicas, políticas, hay diferentes cosas, pero para el Señor no hay diferencias. Las razas, las culturas, las lenguas, los idiomas, las clases sociales o cualquier división creada por el hombre no impedirán que los que han oído y creído el Evangelio dejen de formar parte de la familia de Dios. Dice que si creemos seremos llamados hijos de Dios, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor quiere que de toda lengua y nación puedan creer en el Señor. Si cumplimos con la responsabilidad de ir a ayudar a otros para que vayan y prediquen el Evangelio en todos los rincones de la tierra, sin importar de dónde sea la persona ni cuál sea su raza, cultura e idioma, podremos ver una hermosa cosecha multicultural y multirracial, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué dice Romanos 10, 14 al 17?
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede decir que a pesar de los esfuerzos de evangelización de muchas iglesias y cristianos alrededor del mundo, todavía queda mucha gente por alcanzar el Evangelio. En el reporte que yo leí al principio como introducción, se nos habla cuántos millones, billones de personas, de individuos, todavía no han oído el Evangelio en su propio idioma. Todavía no saben quién es Jesús. Todavía no han oído las buenas nuevas de salvación. Pablo se consideraba responsable de seguir anunciando el Evangelio hasta los lugares más remotos de la tierra. En el tiempo de Pablo, lo más lejano era España. El que deseaba ir a España, porque para el Imperio Romano eso era lo más lejos que tenía. Pero ven, aunque él no pudo ir a España, pero el Evangelio llegó y el Evangelio llegó también a Latinoamérica y por eso somos cristianos. Y gloria a Dios, cuando dice, y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios por esos misioneros, por esas personas que se arriesgaron para ir a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, para predicar el Evangelio. Ahora, no estamos hablando solamente de alcanzar con el mensaje a los aborígenes que viven allá en las tribus metidas en el Amazonas, ¿verdad? Metidos en muchos de tierra lejana. También podemos hablarle a muchos de nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, que comparten tiempo con nosotros y que nunca han escuchado el mensaje de la salvación de Jesucristo. O sea, no me diga, no, hermana, yo no puedo ir de misionero, mire mi edad, mire, estoy enfermo, mire, ya no tengo dinero, mire, yo no tengo una iglesia que me sostenga para ir a un pueblo lejano, ya no podría. No hay excusa, hermano. Tiene amigos, tiene vecinos, tiene familiares que no conocen del Señor. Podemos compartir con ellos. Y aquí en Montreal, Dios nos ha puesto donde hay de toda tribu y nación y que hablan francés o que hablan inglés. Y hay también personas que hablan español a quienes les podemos compartir el Evangelio. O sea que esa no es una excusa. Tenemos, ahí nos habla de una forma poética, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí se trata de que todo el que lleve el evangelio lo está diciendo, ahí está hablando del Señor Jesús que iba a venir a salvar a su pueblo, pero también nosotros somos llamados a ir y llevar el evangelio. Dice, se trata de una responsabilidad, pero también es un gran privilegio llevar el evangelio. A pesar del compromiso de la iglesia y de muchos cristianos que responden al llamado de ir y predicar, porque hay iglesias comprometidas a enviar misioneros, a apoyar las misiones y que están activos en evangelismo, ¿verdad? Por todos lados. A pesar de todo eso, dice, y de predicar el evangelio, la respuesta siempre estará en manos del individuo que escucha el mensaje. La verdad es de que no todos creerán el anuncio del Evangelio de las buenas nuevas, pero la fe será por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Nosotros, nuestro compromiso es compartir el Evangelio con todo el mundo. Nuestro compromiso no es convencer a las personas del pecado. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Es Dios que las va a convencer de pecado. Pero nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Ahora ya en el individuo queda la responsabilidad de aceptar o rechazar esas buenas nuevas. Entonces oremos también por los pueblos no alcanzados, donde no podemos ir. Estaba oyendo testimonios de que hay países en los cuales, especialmente los países musulmanes, donde no hay presencia cristiana, donde es prohibido, donde se tortura al que es cristiano y están matando a los cristianos. Allí como el pueblo de Dios está orando por esas naciones para que sean alcanzados por el Evangelio,
La manera en que Dios está obrando entre esos pueblos es a través de visiones, a través de sueños. Dios se les presenta en sueños, hablándoles del Mesías, hablándoles del Evangelio, para que ellos su ser se inquiete y puedan creer en el Señor. Y algunos de ellos han sido alcanzados de esa manera. El Señor obra milagros en la manera que Él quiere. Él es soberano para hacerlo. Pero también hay misioneros que están trabajando en esas áreas. Oremos para sostenerlos a ellos, para que el Señor les dé la capacidad, les dé la fuerza y también los guarde de peligros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, conocer bien el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿En qué hemos creído? Y si todavía duda de cuándo aceptó a Cristo y cuándo hizo su confesión personal, pues todavía es tiempo para que diga, oh, wow, yo tengo duda, mejor yo acepto a Cristo hoy. Yo creo hoy en el Señor, que el Evangelio, que yo soy pecador y que Cristo vino y murió en la cruz y que Él me perdona, Él me justifica. Y entonces Él resucitó y Él ganó la victoria sobre el pecado y la muerte, y que yo soy hijo de Él, porque el que cree y confiese en su corazón y lo confiese con su boca, ese será salvo. Entonces tenemos que primero conocer bien el Evangelio y estar seguros de que somos hijas de Dios, hijos de Dios. Luego tenemos que aprovechar las oportunidades para testificar, para compartir. Y también podemos comprometernos con esta tarea. Podemos hacerlo. Algunos tal vez van a poder ir como misioneros a algunos lugares, quizá a tiempo completo, o quizá va a ser ofrendando para las misiones, ofrendando para la obra de Dios, tal vez orando, poniéndose un plan de oración por los pueblos no alcanzados. Mire, ahora en el internet, Comivan y otros organismos misioneros, pues allí nos informan cómo están los datos en misiones. Ahí podemos ver cuáles son las necesidades de los misioneros, en cuál es la iglesia que está siendo perseguida, que hay una iglesia que está siendo perseguida en el mundo, en esos países donde es prohibido hablar del evangelio. Que el Señor alcance a ellos, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. Y como conclusión voy a leer en 1 Corintios 9, 16, 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo habla de un compromiso que era una necesidad. Y mira, hermano, si lo hace de buena voluntad, el Señor le premiará. ¿Y qué dice allí? Y si lo hace de mala voluntad, la comisión la tenemos. O sea que de buena voluntad o de mala voluntad, nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio con todo el mundo. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Oremos. Querido Dios, te pedimos que tu Espíritu nos fortalezca para que tengamos el valor de testificar de las buenas nuevas del Evangelio, de esa salvación tan grande que tú nos has dado a nosotros y que la compartamos con los demás. Bendice, Señor, cuida de los misioneros, prospera su ministerio en medio de las etnias no alcanzadas y, Señor, alcanza a aquellos que todavía no han oído tu Evangelio. Ten misericordia, Señor, de todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga y que nos ayude en esta nueva semana.